Y ahora sí que estamos conversando con Jaime Barrios, él es químico. Y esto es muy interesante porque cuando uno dice me quiero dedicar a la salud, uno piensa en carreras tradicionales como medicina, enfermería, no sé, técnico, paramédico, en fin. Pero ser químico, ser bioquímico, ser físico, también tiene que ver con la salud. Yo quiero saludarte, querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Salud para Todos aquí en Devox Radio. Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un placer poder estar junto a ti con los radioescuchas o televidentes también que nos pueden estar mirando, ¿verdad? Y poder compartir un poquito la experiencia, lo que ha significado el poder desarrollar una profesión que normalmente, como tú dices, no está dentro de los estándares y menos pensado en lo que es la nutrición. Pero esto es extraordinario porque ser químico, y tú ya llevas 20 años de químico graduado de la Universidad Católica, ¿cierto? Permite hacer una gran carrera y como la has tenido tú, pero yo te quiero preguntar para que tú nos cuentes en primera persona, ¿cómo llegaste a ser químico? ¿Cómo te motivaste y qué te llevó a la parte de nutrición fundamentalmente? Bueno, mira, la verdad es que partió todo de muy niño. Me gustaba per se la ciencia, no sé, es algo probablemente que venga ahí en los genes, pero me gustaba todo lo que decía relación con tecnología. Entonces, Ya, yo soy una persona que ya tiene 52 años y cuando yo era un niño, niño. existían solo 4 canales en la televisión y entonces o uno a cierta edad veía los dibujos animados o tuve Obvio digamos, el el lunes. privilegio, obvio, claro, pero también tuve el privilegio que mi papá nos hacía a nosotros ver los programas culturales, por ejemplo, los que daban en Canal 13 en la mañana, como un programa de Jorge Dan y cosas así. Me recuerdo que para mí era como un mentor el periodista Hernán Holguín, que hacía Claro. periodismo científico, entonces a mí eso me apasionaba. Por lo tanto, todo lo que decía relación con ciencia me llamó la atención y rápidamente después en el colegio eh, también le tomé como el gusto y tuve un profesor que también de alguna manera me motivó muchísimo, que fue mi profesor de química. Entonces, viéndolo a él, su sabiduría, su pedagogía para acercarnos la química a cosas cotidianas, creo que eso es muy importante en la educación de un niño y que hacer estas cosas que parecen difíciles, hacerlas cercanas. Y eso me motivó a estudiar química. Entonces, cuando di en ese entonces la prueba de aptitud académica, tenía varias posibilidades, ¿verdad? Entonces, una de ellas era, y fue, gracias a Dios, mi primera opción en la que quedé, que fue licenciatura en química en la Universidad Católica. También había pensado en ingeniería en alimentos, pero finalmente decanté por ello. Y dentro de la universidad desarrollé muchas actividades y fui ayudante de varias asignaturas. Entonces eso también de alguna manera trabajé como ayudante de investigación con un profesor. Entonces me motivó todavía más para poder desarrollar este espíritu científico de desarrollar cosas, de investigar, hasta que el día X que necesitaba yo una práctica, llegué a una compañía completamente distinta en el área comercial. ¿Ya? Y, y en esta empresa se me dio la oportunidad de trabajar y desarrollar lo que era la industria de alimentos, vale decir, eh, conseguir materias primas para la industria de alimentos. Entonces ese fue como mi primer acercamiento, empezar a conocer la industria de alimentos en Chile, qué insumos necesitaban, materias primas, de todo tipo, para distintos tipos de industria de refrescos, de postres, lácteas, de, no sé, quequitos, pan, etcétera. Entonces, comencé a hacerme una cosmovisión de lo que es la industria de alimentos. Y por otra parte, también que me generó un know-how, fue conocer a un montón de compañías extranjeras que son productores de estas materias primas. Entonces, todo eso me llevó a un punto en que en un minuto me ofrecieron hacerme cargo de este proyecto que se llama Viva Light, para desarrollar alimentos funcionales para adultos mayores. Y entonces tuve la posibilidad de comenzar a trabajar ahí con un grupo multidisciplinario de nutricionistas, ingenieros en alimentos, con los que empezamos entonces este desafío de poder desarrollar alimentos para particularmente el adulto mayor.
Mira, qué interesante. Aquí yo lo que te quiero pedir es que nos cuentes un poquito que la industria de la alimentación a gran escala, ¿cierto? Esas grandes industrias de productoras de lácteos, yogur, pasta, incluso productos cárneos, qué sé yo. No es que trabajen con la leche al pie de la vaca, no es que trabajen, ¿cierto?, con la harina ahí salida recién del molino. Aquí la industria, para garantizar su seguridad, sabor y calidad de los alimentos, probablemente lo que hace es deconstruir un alimento en sus moléculas más primigenias y luego reconstruir ese alimento en cada producto. Cuéntanos un poquito cómo es esto, porque la gente se espanta y se asusta cuando dice comidas que vienen de moléculas, pero básicamente lo que tú me estás diciendo es que tú trabajas en eso, ¿cierto? En moléculas de alimentos que luego se construyen y se adaptan a un tipo específico de necesidad del público. Efectivamente, o sea, por ejemplo, cualquiera de nosotros que el día X va, por ejemplo, y visita o tiene la consulta con una nutricionista, la Ajá. nutricionista le hace una serie de medidas, ¿no es cierto? Ve cómo está el índice de masa corporal, ve cómo está el peso, la talla, etcétera, y nos La hace materia una, grasa. exacto, entonces como que nos hace una radiografía nutricional de cómo nosotros estamos. Y en base a eso, si estamos con bajo peso o estamos con sobrepeso, nos va a detallar una dieta. Y esa dieta nos va a decir si usted tiene que consumir tantas medidas, no sé, de carbohidratos, de proteínas, de materia grasa, vitaminas y minerales que normalmente van asociadas a los vegetales, y nos va a hacer una dieta que en el fondo responde a un cierto estándar nutricional, contenidos de cada uno de estos ingredientes, por así decirlo. Entonces lo Jaime, que hace Jaime, la... Sí, sí. digamos al tiro que dieta no significa un régimen breve. Dieta significa la adecuación nutricional para una composición corporal de una edad y una actividad física. No es la dieta de hacer un régimen corto, sino que cuál es el estilo nutricional al que tú te adaptas. Exactamente, y eso va a depender mucho de la actividad que nosotros desarrollemos. O sea, por ejemplo, una persona que, no sé, trabaja en la construcción y está normalmente moviendo cosas, va a necesitar un contenido energético mucho mayor que aquel que a lo mejor trabaja en una oficina y está todo el día sentado, etcétera. Entonces, efectivamente, la nutricionista lo que va a hacer es un poco por eso sacar esa radiografía y adecuar la alimentación conforme lo que la persona necesita para que su salud sea buena. Esto es muy importante decir que Sí. una buena nutrición apareja necesariamente una buena salud y eso es importante. Dicho esto, entonces, lo que nosotros hacemos precisamente y lo que hace mucho de la industria es decir, a ver, nosotros vamos a formular algún tipo de alimento que va a tener cierta composición que puede ser parecida a la dieta. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros en nuestra línea de productos, en los suplementos, uno dice, a ver, ¿qué es lo que necesita una persona más o menos normalmente? Va a decir un 28% de materia grasa, un 15% de proteínas, un 50% de carbohidratos, vitaminas y minerales. Eso es lo que dice más o menos lo que debería ser una dieta balanceada. Entonces, ¿cómo incorporamos cada uno de estos elementos? Entonces uno va a ir a buscar proteína, ya sea animal o proteína vegetal, dónde va a buscar la materia grasa, los carbohidratos, cuáles van a ser importantes, sobre todo cuando hay personas que tienen diabetes, que uno no puede colocar cualquier carbohidrato, por eso hoy día un poco miramos el azúcar como un veneno porque nos va a generar un pic glicémico si Claro. nosotros somos diabéticos, Si es o hay gente que glucosa, no, claro. exacto, no sabe que tiene diabetes, entonces puede estar ingiriendo realmente un veneno o si tiene, hay una patología renal, por ejemplo, entonces, claro, vamos a tener que tener cuidado con los micronutrientes allí, potasio, fósforo y otros que pueden llegar a ser bastante, casi veneno para nosotros. Yo realmente ocupo esa palabra, es veneno. Sí, mira, esto es tan importante lo que tú dices, porque en el fondo mientras uno era inocente y no sabía qué es lo que le pasaba a la población, como que el tema de la nutrición quedó a cargo un poco del marketing de la industria Sí, de alimentos. Y en ese sentido yo tengo que decir con mucha pena que la obesidad es un mal del siglo XX desde que aparecieron probablemente las gaseosas azucaradas que le agregaron muchos hidratos de carbono a la dieta y cuando nosotros empezamos a tener esta cultura
cultura de los malls, en el que la gratificación para la familia era ir a comer en una comida más grasa, más carbohidratos, más azúcar y más sal que lo que necesitábamos en todo el día, pero en una sola comida. Quedamos un poco a la deriva porque si bien la industria logró su cometido, que fue instalar en la emocionalidad de la población chilena esta de que salir a cachurear un poco nutricionalmente los fines de semana era una gratificación, finalmente nadie le puso un párele o una especie como de contrapunto a esto y pasamos desde la desnutrición infantil como problema a la obesidad infantil que ya no tiene como límite cuando llegamos a la edad adulta. En este momento nosotros tenemos una población de miles de personas que ya tienen más de 100 años pero que son obesas. Tenemos una cantidad de escolares de primero básico que son obesos en primero básico, que eso significa que no es problema de los niños, sino que es problema de la crianza paterna. Y por lo tanto tenemos que entender que si tenemos pacientes, y ahora lo enfoco un poco a tu interés, digamos, de desarrollo profesional, si tenemos pacientes que ya están postrados a los 70 o los 80 años, tenemos un problema, porque ¿cómo los alimentamos si tenemos un problema nutricional que es la diabetes, la hipertensión y la obesidad? ¿Y cómo los alimento si no los puedo poner a dieta? Tengo que nutrirlos de una manera que sea saludable. ¿Cómo partiste tú? Me acuerdo que me comentaste que había una encuesta del Departamento de Geriatría del año 2010-2013 de la Católica que te dio algunas luces. Cuéntanos de eso. Sí, por supuesto. Mira, agregar un poquito a lo que tú decías, efectivamente, en los años 70, tuve hace poco tiempo la oportunidad de ver un set de fotografías de playas del litoral central. La gente era flaca. Exactamente, entonces la gente, tú no veías personas obesas, ni los varones, ni las mujeres, o sea, las personas eran bastante esbeltos en los años 70 precisamente por eso. Y yo me recuerdo, por ejemplo, que en mi familia, mi papá, mi mamá, y éramos 3 hermanos, los 5, cuando se servía el almuerzo en la casa, se colocaba una bebida, una gaseosa, era de 1 litro. Con Y esa suerte, bebida sí. de 1 litro, y esa era alcanzaba para todos, pero paulatinamente se fue aumentando el per cápita. Entonces se fue subiendo de 1,25 litros, 1,5 litros, 2 litros, hasta que llegó a la de 3 litros y se consumía la bebida completa en un almuerzo. Entonces eso ha ayudado bastante a que se genere esta obesidad que tú mencionas. Ahora, yendo a la pregunta derechamente, de cómo lo hacemos con las personas que llegan a un estado, digamos, de estar postrados. Lamentablemente, claro, ahí ya uno no puede hacer una dieta. Las personas que ya han perdido su movilidad, su valía de poder desenvolverse solo, muchas veces tenemos que llegar al punto de que solamente se terminan alimentando a través de un suplemento que es el que le va a entregar todos los nutrientes que ellos necesitan. Y por lo tanto, claro, generalmente lo hace el nutricionista o un médico nutriólogo que le va a despachar una prescripción con la cantidad de nutrientes que él va a requerir conforme el estado nutricional, digamos, por talla, por peso y la movilidad que pueda tener, porque hay personas que a veces pueden moverse un poquito y hay otros que derechamente van a estar allí postrados en una cama. Déjame comentarte en este punto que la pandemia del COVID es como mi obsesión durante estos últimos 2 años, solo puedo pensar en COVID, nos ha dejado con una carga de pacientes importantes que se nutren ya sea por mamadera o por sonda nasoenteral o por gastrostomía, que es una conexión directa con el estómago, ¿cierto? Cuando han estado en ventilación mecánica prolongada, que no son capaces de poder asimilar los nutrientes en forma directa como nosotros comemos, ¿cierto? Con los alimentos básicos, sino que hay que administrarles un módulo que les
pueda proporcionar proteínas, calorías, grasas, qué sé yo, de una manera mucho más como matemática, más programada en ese sentido. Quiero decir que la pandemia del COVID ha afectado tanto al aparato respiratorio, que es mi principal preocupación, así como también muy, muy importantemente la movilidad de las personas, como tú dices, la dependencia de un tercero para que te alimente y también, ¿cierto?, la forma de nutrir a los pacientes. En ese sentido, también tenemos que considerar que Chile tiene una incidencia de diabetes, una prevalencia de diabetes del 12%, 12 de cada 10 personas son diabéticas. Y Jaime, quiero reforzar que pueden pasar incluso 8 años desde que una persona empieza a ser diabética hasta que se entera que es diabética, y esos 8 años le dejan una memoria metabólica que ya define cómo va a ser su desenlace fatal, si van a vivir menos años, si van a tener que ser amputados de una extremidad, si van a tener unas glicemias más difíciles de controlar. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que es la prevención en la nutrición. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades, hipertensión, obesidad, diabetes, en una forma nutricionalmente correcta? Bueno, básicamente hay elementos que tú ya lo mencionabas cuando hablabas del mall y la gratificación. Emocionales. Claro, exacto. Entonces, nosotros, la verdad es que nuestra dieta normal de las personas es bastante poco técnica, por así decirlo, balanceada, no responde a ninguna métrica. Entonces, generalmente las personas no responden a tener ciertos estándares. Entonces, consume mucho azúcar, consume mucha sal, por ejemplo, no consume pescados. O sea, si pensamos que Chile es un país que tiene 4.000 kilómetros de costa, la ingesta de pescado es muy baja, y sobre todo los peces que se le llaman grasos, como puede ser, por ejemplo, la sardina, que tiene un alto porcentaje de omega 3. Entonces, eso hace que ciertos parámetros, como no comemos bien, entonces se nos dispare la hipertensión, la diabetes, y también tenemos problemas cardiovasculares por esa misma razón. Perfecto. Entonces, y una de las formas de hacerlo es precisamente tomando conciencia de esto. O sea, es que la gente no se pregunta si come bien o no come bien. No se pregunta si es lícito o es bueno comerse una hamburguesa todos los días. Entonces, y una hamburguesa si fuera de un piso, pero es que ahora hay hamburguesas de 3 pisos. Entonces, mira, ahora vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando esta interesante charla de nutrición con nuestro químico, Jaime Barrios, que nos está hablando de las métricas de la nutrición. Vamos a una pausa. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.